inflamación de la fascia plantar, que es un conjunto de tejido que vamos a encontrar, como el nombre lo dice, en la zona plantar del pie, justo por debajo, ¿vale? Esta capa de tejido se compone principalmente de tejido conjuntivo muy denso, cuya función principal es acortar y retraer justamente toda la parte de la zona plantar. Es una banda de tejido que va del talón hacia casi la punta de los dedos, la zona de los metatarsos, que es la bola del pie, que es como coloquialmente se le conoce, ¿vale? Lo que va a hacer esta banda de tejido es ayudar justamente a todo el movimiento de plantiflexión o de punta. Cuando nosotros nos paramos de puntas, esta banda de tejido se recoge y mantiene justamente la tensión en toda esa parte. Pero otra parte fundamental que tiene este tejido es conectar toda la movilidad de la musculatura de los dedos hacia los músculos de la pantorrilla, estos músculos grandes que tenemos en la zona de atrás de lo que nosotros coloquialmente conocemos como el chamorro, se conecta a través de esta fascia, ¿vale? De esta banda de tejido denso. Entonces, esto va a formar justamente una cadena miofacial que va a ayudar a ese movimiento de punta cuando nosotros caminamos, corremos, nos desplazamos en nuestro día a día. Entonces, esta fascia, esta banda de tejido que se encuentra en la planta del pie, usualmente se inflama y se acorta con movimientos muy repetitivos de punta y sobre todo si se pone carga externa, como por ejemplo cuando caminamos en relieve o cuando nosotros levantamos un peso muy grande y nosotros hacemos ese movimiento que anatómicamente se llama plantiflexión, ¿vale? Pero esto también se puede ocasionar por calzados inadecuados, usualmente calzados que tienen mucho tacón o que tienen muy poco apoyo en la zona del talón. Usualmente lo que hacen es mandar la carga hacia los metatarsos, hacia la zona de los dedos, y esto sobrecarga justamente la fascia plantar, hace que se acorte y esto produce una inflamación crónica. Entonces, cuando hablamos de fascitis, usualmente es un término un poco difuso, porque recordemos que cuando hablamos de inflamación, tenemos varios tipos de esta. Tenemos inflamación tanto aguda como crónica y esto va a derivar principalmente del tratamiento que se le da, ¿vale? Porque cuando hablamos de una fascitis aguda, los tratamientos y puntos, y los puntos de diagnóstico son diferentes a cuando nos encontramos ya con una fascitis crónica. La fascitis plantar está asociada a diferentes patologías y diferentes factores que pueden predisponerla. No significa que personas que tengan todos estos factores de riesgo la van a desarrollar, pero es mucho más factible, más fácil para estas personas, estos individuos que pueden transitar con esto, ¿vale? Entonces tenemos que varios factores están asociados como edad avanzada, debido a las retracciones de los tejidos blandos que ocupan. Personas que tienen algún trastorno reumático como artritis principalmente sufren más debido al acortamiento y deformidad de las articulaciones que tienen estos individuos, ¿vale? También otras personas o individuos que usualmente que tienen alguna deficiencia o un déficit mecánico en el pie, sobre todo personas que tienen bóveda plantar cava o lo que nosotros conocemos como pie cavo. Esto lo que hace es recortar justamente toda la banda y no solamente la fascia plantar, sino todos los tejidos blandos en la zona plantar del pie. Esto lo que hace es que la bóveda plantar se aumenta y los tejidos se recortan. Este mantenimiento por muy prolongado tiempo de los tejidos en esa fase concéntrica, lo que va a hacer es provocar una isquemia, o sea, falta de riego sanguíneo, que lo que va a impedir es una extensibilidad y un alargamiento normal en esta banda de tejido. Entonces, si un tejido está cortado por mucho tiempo, lo que va a pasar es instauración de una falta de riego sanguíneo crónico, y esto va a impedir que esa movilidad normal de los tejidos blandos suceda, que es uno de los principales puntos también para la aparición de otros trastornos musculoesqueléticos. Otro de los factores que están asociados a la aparición es actividades de alta carga en la zona de la planta del pie, como mencionábamos antes. Personas que usualmente tienden a tener actividades que recarguen mucho, que utilicen mucho el movimiento de punta en cargas excesivas o relieves inadecuados, o que realicen actividades en planos inclinados, usualmente tienden a sobrecargar mucho esta banda de tejido. Entonces es más frecuentemente que estas personas sufran con una inflamación transitoria, ¿vale? O ya instaurada, ya en etapas cronificadas. Y si esto lo aumentamos, que la actividad que realizan las personas
la realizan con un calzado inadecuado, con un soporte inadecuado o con talón excesivo, ¿vale? Como tacones altos, entonces lo que va a pasar es que esta banda se sobrecarga más, se tensa más y por ende se inflama más fácilmente, ¿vale? Como mencionábamos antes, como nos dice la diapositiva, el uso de calzado inadecuado, principalmente calzados con tacón alto o tacón nulo, ¿vale? Porque esto también está asociado sobre todo para personas que no tienen mucha bóveda plantar o que no tienen la suficiente tonicidad en la musculatura profunda del pie para soportar la bóveda plantar, que aquí estaremos hablando sobre todo en personas con pie plano. Las personas con pie plano usualmente necesitan soporte porque la bóveda plantar que tienen no es lo suficientemente alta para soportar justamente la capacidad de amortiguación que debemos de tener nosotros a la hora de marchar o a la hora de caminar, ¿vale? Y otros trastornos también metabólicos como la elevación de ácido úrico, elevación de triglicéridos, predisponen a ciertos trastornos inflamatorios, ¿vale? Y algunas cuestiones como enfermedades metabólicas como diabetes mellitus o enfermedades como la obesidad también ponen mucha carga mecánica en los pies, ¿vale? Y esto también predispone, si le aumentamos trastornos de la bóveda plantar y calzado inadecuado, es mucho más fácil que las personas desarrollen problemas como este, ¿vale? Entonces vamos a tener más frecuentemente en la fascitis plantar. El principal síntoma con el cual nosotros nos vamos a estar enfrentando es el dolor justamente en la planta del pie. Puede estar localizado ya sea en la zona del talón o en los metatarsos, o puede estar difuso y en algunos casos se puede irradiar a otras partes, principalmente la pantorrilla y el tendón de Aquiles, ¿vale? Recordemos como hay una conexión directa con la musculatura posterior de la pantorrilla, es muy frecuente que cuando nosotros tenemos fascitis plantar, también tenemos acortamiento o podemos tener espasmos o contracturas en la musculatura plantiflexora del pie, ¿vale? Entonces, este dolor usualmente se desencadena al estiramiento. Cuando nosotros damos el paso y hacemos justamente el movimiento de puntas, en ese estiramiento de la fascia plantar es cuando se desencadena el dolor. En algunos casos, cuando el trastorno es agudo, puede haber dolor al reposo, usualmente por la mañana, cuando tenemos menor flexibilidad en los tejidos blandos que desaparece al calentarse la zona y al lubricarse las articulaciones con el movimiento. También hay aumento de dolor a la palpación, usualmente en el recorrido de toda la fascia plantar, principalmente en el talón hacia los metatarsos, ¿vale? Y también podemos tener que el dolor se desencadena con el frío, se desencadena con el uso de ciertos calzados. Usualmente cuando la fascia está recortada, está en esta fase de acortamiento y se estira es cuando se desencadena el dolor. En personas que están acostumbradas a utilizar tacón alto y tienen fascitis plantar, es más cómodo para ellas utilizar justamente ese tacón o ese tipo de calzado, perdón, que hace que la fascia se recorte. Y cuando se quitan ese tipo de calzado, ese apoyo excesivo en el talón, y la fascia se alarga, se les desencadena la sintomatología. Puede haber cierto trastorno inflamatorio, podemos tener cierta tumefacción, cierta inflamación en zonas del talón, en zonas de los metatarsos, si está asociada con algún otro síndrome o alguna otra patología, pero el principal síntoma con el que nosotros vamos a estar enfrentándonos con este tipo, ya sea agudo o crónico, es dolor puntual en alguna parte de la planta del pie. La fascitis plantar se diagnostica con la clínica, principalmente con pruebas de exploración y pruebas diagnósticas. Se pueden pedir estudios de gabinete como radiografías o estudios de laboratorio, principalmente para descartar otro tipo de patologías que puedan estar asociadas, ¿vale? Como por ejemplo alguna fractura del calcáneo, alguna fractura de los metatarsos. Estudios de gabinete nos pueden revelar trastornos reumáticos o índices elevados de ácido úrico, de triglicéridos que puedan estar asociados, ¿vale? Pero lo principal para nosotros diagnosticar el tipo de fascitis plantar, principalmente si nos estamos enfrentando a fascitis plantar crónica o fascitis plantar aguda, tiene que ver sobre todo con la historia clínica, con la exploración que nosotros tenemos con el paciente. Aquí nosotros tenemos que ver el tiempo de evolución, la sintomatología, si está asociada o no a un trastorno neurológico, por ejemplo, personas que tienen Guillain-Barré o personas que tienen síndrome de túnel del tarso pueden estar asociados o tener sintomatología parecida que no viene justamente de un acortamiento de la fascia o inflamación de la fascia, ¿vale?
Personas también que tienen algún reumatismo, como mencionábamos antes, pueden tener trastornos, pero su origen viene justamente de un proceso metabólico. Personas con sobrepeso, personas que tienen este tipo de bóveda plantar, personas inclusive que tienen alguna subluxación de los tarsos, del astrágalo principalmente, pueden tener sintomatología parecida a la fascitis plantar. Entonces, una anamnesis y una exploración muy minuciosa nos va a ayudar a esclarecer el diagnóstico y por ende el tratamiento que le vamos a dar. Porque si nosotros, por ejemplo, nos estamos enfrentando a que la persona tiene una probable fascitis plantar, pero lo ocasiona algún atrapamiento nervioso como un síndrome de túnel del tarso, por más tratamiento y por más cuestiones paliativas que nosotros le demos, va a tener la misma sintomatología porque la causa viene de un origen neurológico, ¿vale? Ese es un ejemplo. Entonces, todos los estudios que nos dice la diapositiva en cuestión, radiografías, ecografías, electromiografías, se toman de referencia y se utilizan para descartar ciertas patologías. Cuando nosotros podemos pensar que el origen de la enfermedad viene de alguna cuestión diferente a un trastorno inflamatorio propio de la fascia plantar, ¿vale? Algo muy importante en esta cuestión es que además de revisar la fascitis plantar, de la fascia plantar, y una de las principales formas de revisarlo es por palpación y por pruebas diagnósticas como el test de Jack, que nosotros lo hacemos poniendo el pie en apoyo en una superficie plana, haciendo una extensión del primer ortejo. Nosotros ponemos justamente en tensión la fascia plantar y se toma como positivo esta prueba cuando hay dolor, ¿vale? Pero, como mencionaba antes, una de las cosas muy importantes de tomar en consideración en el diagnóstico, en la exploración del paciente, es revisar la musculatura posterior de la pantorrilla, porque muchas veces la sintomatología puede venir de ahí, ¿vale? O sea, más bien la causa puede venir de ahí y la sintomatología solamente nos está marcando algún trastorno que puede venir de otra estructura. Muy bien. Ahora sí, ¿cuál es el tratamiento principal o el tratamiento estándar que se da en trastornos de la fascitis plantar? Cuando tenemos inflamación de la fascia plantar, siempre como cualquier patología, nuestro primer tratamiento va a ir encaminado a quitar los factores de riesgo o controlarlos en su caso, ¿vale? Entonces, siempre se recomienda disminuir toda la cuestión previa antes de que aparezca la enfermedad y aún así cuando tenemos instauración de la patología o del padecimiento, tenemos que actuar en los factores que pueden desencadenarnos o pueden mantenernos o elevarnos la sintomatología, ¿vale? Entonces aquí tenemos que ver justamente el tipo de pisada del paciente, si necesitamos algún ortésico, si necesitamos alguna plantilla, algún soporte metatarsal, si necesitamos cambiar el calzado, porque como mencionábamos muchas de las veces, la causa es simplemente el uso de calzado inadecuado, ¿vale? Y algunas otras cuestiones, ya si tenemos que ver cuestiones nutrimentales, cuestiones alimenticias, si está asociado a alguna patología, tenemos que atacar primero la patología, previamente atacar la sintomatología que sería la inflamación de la fascia plantar. Entonces, todas las medidas que nosotros utilizamos para el tratamiento de un paciente tienen que ver en ver la causa principalmente y en eliminar los factores de riesgo lo más en mayor proporción, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos instaurada la inflamación de la fascia plantar, lo que tenemos que hacer es un tratamiento conservador. Y el tratamiento conservador va encaminado principalmente a controlar, o en su caso, sí se puede, eliminar los síntomas y los signos, ¿vale? Entonces, aquí los principales métodos que nosotros estamos utilizando son para controlar el dolor y para mejorar la movilidad y extensibilidad de la fascia plantar, ¿vale? Recordemos que cuando nos encontramos con una inflamación, lo que nosotros va a depender, o el enfoque terapéutico que nosotros vamos a utilizar va a depender si es un trastorno agudo o si es un trastorno crónico. Usualmente cuando tenemos una fascitis aguda estamos hablando de una fascitis que se encuentra con un trastorno inflamatorio agudo, como el nombre lo dice. Entonces, los métodos de tratamiento que tenemos que utilizar van encaminados principalmente para controlar la inflamación y mejorar la metabolización de esta. Entonces aquí podemos utilizar baños de contraste, podemos utilizar estiramientos leves, podemos utilizar masoterapia a muy ligera profundidad y estiramientos muy leves, ¿vale? Y modificar los factores de riesgo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya nos encontramos con un trastorno crónico?
Cuando nos encontramos con esto, entonces el tratamiento va dirigido principalmente a liberar ciertas adherencias que pudiera haber en el tejido, mejorar los procesos de circulación, porque usualmente en trastornos crónicos, recordemos que podemos, o es muy frecuentemente, encontrarnos episodios de isquemia, ¿vale? Algunas veces se opta por poner fármacos antiinflamatorios, usualmente corticoides de depósito, o en trastornos crónicos, o usualmente antiinflamatorios orales cuando tenemos algún trastorno doloroso. Yo no lo recomiendo tanto porque recordemos que la inflamación es algo que el cuerpo necesita para regenerar. Entonces, más que cortar el proceso inflamatorio, nosotros estaríamos tomando opciones para mejorar la metabolización de esta misma inflamación, ¿vale? Y dependiendo de la causa, pues obviamente atacar la causa. Si nosotros tenemos que la fascitis plantar viene por un pie cabo, por una exacerbación de la bóveda plantar, pues entonces poner un ortésico y mejorar justamente la elasticidad de los tejidos con ejercicios de estiramiento dinámico y modificaciones de la actividad física de la propia persona, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que nosotros podemos utilizar para controlar la evolución de la fascitis y en algunos casos hacer una regresión de la enfermedad, ¿vale? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros dejamos que la enfermedad transcurra su evolución normal y no modificamos factores de riesgo, no modificamos causa y dejamos que el padecimiento evolucione? Entonces aquí nosotros ya estaremos hablando de un tratamiento correctivo. Y el tratamiento correctivo ya en últimas etapas no estaremos hablando de cuestiones quirúrgicas, que esto, recordemos, es a lo último que se quiere llegar hablando de patologías traumatológicas, ¿vale? Entonces, lo que pasa aquí es que en este tipo de procedimientos lo que se realiza es usualmente una limpieza. Usualmente aquí cuando tenemos un trastorno que necesita cirugía, ya tenemos usualmente depósitos de calcio, calcificaciones en el recorrido tendinoso y en la fascia. Entonces aquí necesitamos hacer una limpieza y usualmente se hace una liberación justamente del tejido a nivel profundo. Una de las cosas aquí es que en la etapa postoperatoria necesitamos retomar todos los procedimientos y todos los métodos que hicimos previamente, que se utilizan en el tratamiento paliativo, luego en el tratamiento conservador. Entonces, si bien una persona puede realizarse una operación para eliminar la enfermedad que lo tiene, si nosotros no quitamos la causa y si no tratamos todos los procesos previos a este que tienen que englobar en el tratamiento conservador, o sea, si nosotros no disminuimos el dolor, si nosotros no controlamos el mecanismo inflamatorio, si nosotros no mejoramos la extensibilidad de los tejidos en etapas postoperatorias, de nada va a servir la operación en el paciente. Entonces, es por eso que siempre la operación es la última instancia que se opta para cualquier tipo de patología del sistema musculoesquelético, porque aun cuando se les realice la operación necesitamos llevar todos los procedimientos y todos los métodos que se utilizan en el tratamiento conservador. Y ahora sí, lo que nos interesa a nosotros. Uno de los puntos más importantes para el tratamiento de la fascitis plantar es el masaje. La masoterapia va encaminado principalmente para disminuir el dolor y mejorar la extensibilidad de los tejidos, que hablando de la fascitis plantar, que se da por un acortamiento constante de la fascia plantar, el masaje es una de las principales opciones terapéuticas y más efectivas para tratar a la fascitis plantar, tanto en estado agudo como en estado crónico. Lo que va a diferir es justamente el tipo de masaje y la duración que nosotros utilizamos. La masoterapia utilizada para fascitis plantar se encamina en dos protocolos o en dos métodos, que son los estiramientos y el masaje como tal. Cuando nosotros utilizamos estiramientos que van encaminados a mejorar la extensibilidad de los tejidos de la fascia plantar, podemos utilizar estiramientos autoasistidos, o estiramientos dinámicos o estáticos, dependiendo de lo que nosotros querramos utilizar y dependiendo del estado en el que se encuentra el paciente. Y las técnicas de masaje las podemos usar de forma manual o las podemos dar de forma instrumentada, ¿vale? Todo dependiendo, uno, de la destreza y básicamente de los de lo que tengamos a la mano, básicamente, ¿vale? No siempre es posible ir o recurrir a un profesional de la salud, que sería lo
lo ideal, pero si nosotros tenemos una fascitis plantar que se da por una sobrecarga mecánica, entonces podemos utilizar técnicas de masaje con lo que tenemos en casa. ¿Vale? Entonces, la masoterapia, los pases de masaje que nosotros utilizamos para fascia plantar van a ser en dirección a las fibras que son paralelas, pases verticales que van del talón a los metatarsos, de forma horizontal que van en perpendicular a las fibras, como vemos en la imagen. Las fibras van dispuestas justamente de la zona del talón, del calcáneo, hacia las cabezas de los metatarsos. Entonces, los pases de masaje van para mejorar la extensibilidad tanto de forma longitudinal como de forma transversal. Y hay algunos pases que nosotros podemos hacer de liberación cruzada, que son, como el nombre lo dice, en forma diagonal, ¿vale? Yendo justamente del centro a la periferia, marcando una X en la planta del pie. Todos estos pases van encaminados a lo mismo, a disminuir dolor y mejorar extensibilidad en los tejidos. ¿Vale? Entonces, como mencionábamos antes, aquí se especifican las direcciones que nosotros vamos a utilizar en los pases. Las primeras movilizaciones que se recomiendan siempre van a ser en dirección a las fibras. Y nosotros, para mejorar la relajación, vamos a utilizar los pases que van de proximal a distal, que van a ir de la zona del talón hacia las cabezas de los metatarsos. Posterior a esto, nosotros podemos utilizar pases transversales, que van justamente de la parte interna a la parte externa y viceversa, ¿vale? Siempre yendo el recorrido del talón hacia los metatarsos. Y por último, una vez que nosotros hayamos ya relajado los tejidos, podemos ir más profundo y hacer movimientos centrípedos, que justamente donde se ve la X en la diapositiva, en el pie que tenemos a la derecha, hacemos una presión centrípeda y hacemos el movimiento en diagonal en X, ¿vale? Hacia la parte interna y externa del pie. Esos son los pases básicos que nosotros utilizamos para tratar la fascia plantar, ¿vale? Y como recomendaciones tenemos que primero se debe de empezar siempre por pases suaves y progresar a lo más profundo, dependiendo de la tolerancia del paciente. Tenemos que comenzar siempre muy suave para no ocasionar inflamación de la fascia y acrecentar los síntomas. Entonces, siempre deben de ser pases suaves que van a ir progresando a profundidad de forma continua y sostenida. Es importante que una vez que empezamos a dar masaje, nosotros continuamos con ese masaje sin detenerse, porque nosotros si nos detenemos, perdemos las acciones fisiológicas que queremos conseguir, ¿vale? Entonces, ¿cuánto se recomienda realizar un masaje? De 2 a 5 minutos por pie. Esto va a depender sobre todo, del estado en el que se encuentra en el paciente, si nos encontramos con una fascitis aguda o una fascitis crónica. Usualmente para fascitis agudas, nosotros no sobrepasamos los 2 minutos de masaje por pie. ¿Por qué? Porque si nosotros nos pasamos de esto, podemos aumentar la inflamación y puede ser más molesto para el paciente. Entonces, en fascitis agudas nos quedamos con 2 a 3 minutos máximo por pie, a pases muy suaves, sin llegar a los pases profundos. Cuando nosotros nos encontramos con una fascitis crónica, entonces aquí nosotros tenemos que aumentar el tiempo de masaje de 5 minutos, inclusive hasta los 8 minutos por pie, que ya será un tiempo más o menos suficiente para mejorar los procesos circulatorios del tejido. Entonces, aquí nosotros vamos a llevar sangre y por ende vamos a mejorar más la extensibilidad de los tejidos una vez que nos encontramos en un estado crónico, ¿vale? Se recomienda usar poco emoliente para mantener la fricción. Algo con la fascia plantar es que es un tejido grueso, así que si nosotros utilizamos mucho emoliente, esa presión que nosotros necesitamos poner en los pases no la vamos a conseguir porque se nos van a resbalar los dedos, así que solamente se recomienda usar poco aceite, ¿vale? La fascia no es un tejido muy sensible, a diferencia, por ejemplo, de la cara o el cuello, donde nosotros sí necesitamos poner un poco más de emoliente para evitar tanta fricción con la piel. Aquí nosotros podemos buscar cierta fricción que nos va a ayudar justamente a liberar todo ese tejido profundo, entonces por eso que no se recomienda tanto aceite ni tanta crema, ¿vale? Entonces, lo que se recomienda preferentemente es utilizar los pulgares o los nudillos. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos aquí trabajando con una banda de tejido muy denso
necesitamos poner usualmente más presión a diferencia de otra parte del cuerpo. Nosotros podemos utilizar los pulpejos de los demás dedos, pero es más cansado para nosotros. Así que se recomienda, como se ve en la imagen, tomar la fascia, la planta del pie entre los dos pulgares y hacer movimientos longitudinales y después hacer movimientos transversales, ya sea de lateral a medial o de medial a lateral, ¿vale? O en su defecto podemos utilizar los nudillos, debido a que con estos podemos provocar más presión y mantener justamente esa fricción con la piel, ¿vale? Otra de las cosas importantes a mencionar es que nosotros tenemos que evitar salientes óseas. ¿Por qué? Porque si nosotros pasamos sobre salientes óseas, principalmente la tuberosidad del calcáneo y las cabezas de los metatarsos, podemos causarle un poco de inflamación porque tenemos menos tejido justamente en esas superficies. Entonces, todos los masajes, principalmente masajes profundos, se van a localizar solamente donde tenemos la banda de la fascia, evitando el calcáneo y los metatarsos. Y algo muy importante también es mantener la misma presión en todo lo largo del pase. Si nosotros vamos a dar un pase longitudinal, vamos a tener la misma presión tanto al inicio como al final, sin quitar, ¿vale? Porque si no, estaríamos haciendo efectos diferentes en el tejido. Y por último, como mencionaba antes, siempre se recomienda para relajar hacer una presión de proximal a distal. Nosotros vamos a comenzar por el talón y vamos a finalizar por la cabeza de los metatarsos, ¿vale? Ya sea en pases longitudinales como en pases transversales o pases diagonales. Entonces siempre vamos a ir del talón hacia los dedos. Otra de las cosas que podemos hacer son los estiramientos autoasistidos, como mencionábamos antes. Aquí podemos utilizar instrumentos, también inclusive para los pases de masaje, podemos utilizar masajeadores o rollers, también pelotas de hule o inclusive palos de madera. Para los estiramientos autoasistidos que podemos combinar con los pases de masaje, podemos utilizar pelotas, pero tienen que ser pelotas rígidas, que no pierdan su forma. Podemos utilizarlos ya sea de pie o sentados. Nosotros ponemos justamente la pelota, que no se recomienda que sea más grande que una pelota de tenis. Lo ideal sería una pelota del tamaño de ping pong, ¿vale? Dado dependiendo obviamente también del tamaño del pie. Entonces, lo que se pide al paciente es que se ponga la pelota justamente donde tenemos la mayor prominencia de la bóveda plantar, donde está la parte más ahuecada en la fascia del pie. Se pone ahí la pelota y poniendo cierto peso y cierta presión a tolerancia del paciente, se hace un movimiento de masaje longitudinal que va del talón a los dedos, recordemos, sin pasar sobre las salientes óseas. Y posteriormente a esto podemos hacer estiramientos asistidos, ¿vale? Como se ve en la imagen, nosotros vamos a fijar la parte del talón y haciendo presión hacemos un estiramiento que va hacia los dedos del pie y podemos mantener el estiramiento de 12 a 15 segundos hasta 30 segundos. ¿Vale? Después de 30 segundos no hay caso de mantener el estiramiento porque se consiguen los efectos suficientes. Los sets usualmente para hacer estas movilizaciones y estos estiramientos pueden ir de 10 a 15 repeticiones, 15 pases de masaje longitudinal con la pelota y 15 estiramientos asistidos posteriores a los pases de masaje que utilizamos previamente, ¿vale? De 3 a 4 series dependiendo de los grados de inflamación y el grado de acortamiento de la fase. ¿Vale? Entonces, cuando nos encontramos con una fascitis crónica, usualmente necesitamos más repeticiones y más serie para movilizar más el tejido que está retraído, ¿vale? Otros de los estiramientos que podemos utilizar son estiramientos asistidos con pared o el estiramiento asistido con mano, como vemos en la imagen. Entonces, algo importante que mantener aquí es que el talón se tiene que mantener hacia abajo, tenemos que hacer un movimiento de dorsiflexión. El pie no tiene que estar en punta, sino que tiene que estar hacia arriba. Esa es una de las pautas importantes. Ya sea que lo hagamos en pared o asistido, nosotros podemos progresar. Usualmente para etapas iniciales, en personas que tienen mucha sensibilidad al estiramiento y que les cuesta mucho, se recomienda utilizar estiramientos como se ve en la imagen de la derecha. Se toma el talón, se estira y justamente se jalan los dedos hacia arriba haciendo una extensión forzada. Esto, como se puede ver, va a crear un alargamiento de todos los tejidos de la planta del pie.
Y una vez que vayamos progresando y los tejidos vayan volviéndose más y más elásticos, podemos progresar a la pared. Se pone el talón en el piso y con la rodilla lo más estirada posible se van a apoyar los dedos en la pared, y lo que se pretende aquí es bajar los dedos hasta que los metatarsos contacten con el suelo sin despegar los dedos de la pared, manteniendo la rodilla lo más estirado posible. Estas son dos formas muy eficientes y muy eficaces de estirar la fascia plantar, ¿vale? Posteriormente a los pases de masaje. Y como mencionábamos antes, lo que se recomienda es utilizar justamente los pulgares haciendo movimientos continuos longitudinales y continuos transversales en todo el recorrido del tejido blando de la fascia del pie, ¿vale? Y esto, una vez haciendo los pases de masaje, dependiendo de la duración, dependiendo del estado del paciente, después se le puede mencionar y recomendar al paciente que realice los estiramientos que vimos. Pueden utilizarse aditamentos cilíndricos como masajeadores, palitos de madera, bolitas de tenis, pelotitas, o inclusive podemos utilizar botellas de agua congelada. No se recomienda mucho el frío, ¿vale? Debido a que cuando tenemos un trastorno inflamatorio de la fascia, debido a las propiedades histológicas de la fascia, no siempre vamos a encontrar trastornos inflamatorios agudos que nosotros encontraríamos en otro tipo de tejido, sino que aquí usualmente cuando tenemos un trastorno inflamatorio tiene que ver usualmente ya cuando tenemos ciertas adherencias y cierto desgaste y atrofia del tejido. Entonces aquí el frío no nos sirve tanto histológicamente, sino que el uso del frío es más para disminuir la sensación de dolor, así que va a anestesiar nada más un poco el paciente, pero no hay diferencia en utilizar frío o calor. Hablando de fascitis plantar estrictamente, ¿vale? Entonces, ya sea que los pases de masaje se realicen con una botella de frío, con pelotitas, lo que nosotros queremos conseguir es sobre todo los efectos mecánicos más que los efectos térmicos, ¿vale? Entonces, estas son de las medidas y los pases que nosotros podemos utilizar para tratar esta patología. Entonces, sin más que agregar, esto sería todo por la ponencia de hoy. Hay muchísima información en línea, hay muchos videos que nosotros podemos consultar en internet para complementar lo que vimos con el seminario de hoy. O si nos interesa más el tema, podemos acercarnos y nosotros tenemos una oferta terapéutica que está enfocada justamente a tratar patologías musculoesqueléticas como talleres y diplomados en masaje terapéutico, rehabilitación física y quiropraxia, que también está encaminada a tratar trastornos que pueden ocasionar la fascitis plantar, ¿vale? Entre otras patologías. Entonces, sin más que agregar, esto sería todo por hoy. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes y para más información estamos a su disposición. Les mando un saludo enorme y nos vemos para la próxima ponencia. Chao.